Hola, yo soy la licenciada en nutrición Sarayana Llanos Carrillo y hoy les voy a hablar un poco sobre la alimentación y nutrición. Primero vamos a hablar sobre los bioelementos. ¿Qué son? Bueno, son elementos químicos que forman parte de los seres vivos, bien en forma atómica o bien como integrantes de las biomoléculas. Son más de 60 elementos de la tabla periódica, aunque en los seres vivos se encuentran unos 25 aproximadamente. Eh, bueno, estos se van a dividir en bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Y bueno, encontramos a los bioelementos primarios. Estos van a ser los más abundantes y entre ellos vamos a encontrar a los siguientes elementos que van a ser el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. De estos, los primeros cuatro van a constituir aproximadamente el 95% de la materia viva, y los seis juntos van a formar un 96,2% de la misma. Estos elementos tienen gran facilidad para construir moléculas complejas en forma de cadena. Las más sencillas, de las cuales se compone solo carbono e hidrógeno, que son los hidrocarburos, y a partir de ellos, por la constitución de algunos hidrógenos o por otros átomos o otros grupos de átomos, se obtienen infinidad de compuestos y de biomoléculas. Los siguientes son los elementos secundarios. Estos van a ser los más abundantes y se suelen presentar en sales. Estos también, bueno, se derivan otros, que puede ser la hemoglobina, la tiroxina, la clorofila, etcétera. Y se van a clasificar en indispensables y en variables. ¿Cuáles son los indispensables? Estos van a aparecer en todos los organismos y entre ellos vamos a encontrar al calcio, al cloro, al sodio, al potasio, al magnesio y al hierro. Y por otro lado están los variables. Estos pueden faltar en algunos organismos, pero entre ellos vamos a encontrar al bromo, al zinc, al aluminio, al cobalto, al yodo y al cobre. Ahora vamos a hablar un poco sobre las biomoléculas. ¿Qué son? Bueno, estos son los compuestos químicos que forman la materia viva y resultan de la unión de los bioelementos por enlaces químicos, entre los que destacan de tipo covalente. Bueno, ahora vamos a ver las biomoléculas inorgánicas. Estas son características de la materia inerte y se encuentran también en los seres vivos. Estas no poseen átomos de carbono, pero si llega a aparecer, no forman cadenas con otros carbonos o con otros hidrógenos. Dentro de ellas encontramos al agua, las sales minerales y a los gases. Primeramente el agua. Bueno, como sabemos, es una molécula de enorme importancia biológica por la abundancia que tiene y por las funciones que va a desempeñar. El agua es la biomolécula más abundante de los seres vivos y alcanza una proporción media del 75% del peso total. Después vamos a las sales minerales, que están formadas por un catión y un anión, y estas se pueden presentar en dos formas: las sales insolubles. Estas se presentan en la función esquelética formando caparazones, conchas o bien huesos, y las sales disasociadas o sales solubles. Los iones que se encuentran disueltos en el agua son responsables de funciones específicas, pero también intervienen de manera decisiva en procesos físico-químicos de importancia vital para los organismos. Después vamos a encontrar a los gases. Algunos gases pueden desprenderse o utilizarse en el transcurso de las reacciones químicas de las células, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora bien, las biomoléculas orgánicas se caracterizan por la presencia de átomos de carbono encadenados a lo que unen sobre todo hidrógenos y oxígenos. Y nos vamos a centrar ahora en lo que forman parte de la materia viva. ¿Cuáles son estos? Bueno, en estos vamos a encontrar glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Primero vamos a hablar de los glúcidos. Los glúcidos son también conocidos como nombres que son poco comunes, como pueden ser hidratos de carbono, carbohidratos o azúcar. Y estos van a estar formados por algunos elementos que van a ser el carbono, el hidrógeno y el oxígeno exclusivamente.
Químicamente se definen como polialcoholes, con un grupo aldehído o cetona, y sus funciones biológicas son fundamentalmente energética y estructural. Después, aquí vamos a ver a los monosacáridos. Estos son glúcidos sencillos que a partir de ellos se construyen los demás. Bueno, ahora vamos con los lípidos. Estas que son biomoléculas formadas siempre por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, aunque a veces pueden tener fósforo, nitrógeno y en algunas menores proporciones azufre. Sus funciones también pues son variadas, destacando entre ellas la energética, la estructural, la vitamínica y la hormonal. Eh, las proteínas, los prótidos son biomoléculas orgánicas formadas siempre por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y nitrógeno. Se componen de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos. Estos también pueden llegar a tener azufre y fósforo y algunos otros bioelementos. Los aminoácidos que van a enlazar unos con otros mediante el llamado enlace peptídico, una cadena formada solo por unos pocos aminoácidos que recibe el nombre de péptido. Ahora vamos con los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos. Estos igual siempre van a estar conformados por carbono, por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos, bueno, va a existir dos tipos, que es el ADN y el ARN. Y bueno, un nucleótido es la molécula formada por tres moléculas menores. Estos van a tener funciones específicas, como cuáles. El ATP, su función es energética. Se podría decir que son las pilas de la energía de las células. ¿Qué es el ATP? Es adenosíntrifosfato. Como vimos, ayudan a la energía. Encierran la energía en los enlaces que hay entre los átomos de fósforo. Y bueno, al romperse el enlace se libera la energía que es utilizada para realizar reacciones químicas. El ATP va a pasar por el ADP por la pérdida de una molécula de ácido fosfórico y el ADP se transforma en AMP por pérdida de un segundo fosfórico. El AMP es recargado con fosfórico en las mitocondrias de las células eucariotas. Aquí también podemos ver el NAD, NADP+, el FAD, son moléculas que transportan electrones y protones de un lugar a otro. Ahora vamos a hablar un poco sobre la nutrición humana. Bueno, ahora vamos a ver qué es la nutrición. Bueno, esta es la ciencia que trata de definir los requerimientos cualitativos y cuantitativos de la alimentación equilibrada y va a ser necesaria para conservar la salud. Para una nutrición, pues obviamente necesitamos alimentos y estas son las sustancias o productos de cualquier naturaleza que por características, aplicaciones o preparaciones o estado de conservación son susceptibles para ser utilizados habitual o idóneamente para la nutrición. Y bueno, aquí entran los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los seres vivos y los seres humanos necesitamos el aporte pues, de una serie de sustancias que posibilitan el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestro tejido, para que tengamos un desarrollo normal, idóneo. Bueno, estos nutrientes, ¿qué son? Son las sustancias que consumimos para cubrir todas nuestras necesidades, lo que nuestro cuerpo nos pide, y son parte del contenido de los alimentos. Nos proporcionan energía, y bueno, aquí entran los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Bueno, en el caso de nutrientes y metabolismo, entrando un poco en el tema, los nutrientes de nuestras células bien procedentes de nuestra dieta, de nuestra alimentación, tras el proceso de digestión y de absorción, o bien procedente de las reservas corporales, sufren complejas transformaciones catabólicas para su oxidación proporcione la energía que necesitamos. Bueno, aquí entran los carbohidratos. También los podemos conocer como hidratos de carbono, los azúcares, los glúcidos. Y estos son una forma fundamental de la alimentación humana. Su función principal es que son un excelente combustible metabólico. Y bueno, estos son
abundantes, fácilmente digeribles. Algunos de sus derivados en el organismo poseen naturaleza estructural, funcional y generalmente están unidos a proteínas. El nombre de carbohidratos o hidratos de carbono hace referencia a su composición, que es carbono, hidrógeno y oxígeno. Son cetonas o aldehídos de polialcoholes, y esa naturaleza polialcohólica les hace ser muy solubles en el agua. Se presentan también como polímeros, que por la hidrólisis dan lugar a monómeros. Bueno, y aquí encontramos a los monosacáridos. Estos son los hidratos de carbono más sencillos, ya que poseen una sola unidad de cetona o aldehído en la estructura global polialcohólica. Y aquí vamos a encontrar la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. ¿Qué es la glucosa? Bueno, esto se va a encontrar en pequeñas cantidades en la fruta y hortalizas. La mayoría de hidratos de carbono de los alimentos se van a transformar en glucosa tras la digestión. La fructosa es abundante en algunos vegetales, especialmente en las frutas. La glucosa y la fructosa son dos monosacáridos principalmente de la miel. Es un hidrato de carbono más dulce. Y podemos encontrar también a la galactosa, que no está libre de ningún alimento, pero forma parte de la lactosa de la leche junto con la glucosa. Y la ribosa y desoxirribosa forma parte de los ácidos nucleicos, que son el ARN y el ADN. Luego entramos a los oligosacáridos. Estos hidratos de carbono están formados por cadenas cortas de los monosacáridos. Dentro de este grupo, los más importantes son los disacáridos: sacarosa, lactosa y maltosa. ¿Cuál es la sacarosa? Bueno, el azúcar de la caña, de la remolacha azucarera, están formadas por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Y también se van a encontrar en menor proporción en las frutas o en algunas raíces, como puede ser la zanahoria. La lactosa. Bueno, esta es el azúcar de la leche y está formada por una molécula de glucosa y otra molécula de galactosa. Esta la encontramos en derivados lácteos y se encuentra en menor proporción que en la leche. La maltosa va a estar formada por dos moléculas de glucosa y se le conoce con el nombre de azúcar de Malta. Se obtiene de la hidrólisis industrial del almidón. A estos monosacáridos y disacáridos se les conoce como azúcares sencillos. Y vamos a encontrar otros oligosacáridos que son importantes, como las estrinax límite, y son denominadas maltodextrinas. Se obtienen industrialmente a partir de almidón y oligosacáridos formados de moléculas de glucosa. Se utilizan mucho en fórmulas lácteas infantiles o fórmulas. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre los polisacáridos. Estos son carbohidratos que están formados por cadenas largas de monosacáridos. Si lo vemos desde un punto nutricional, pues se dividen en dos grupos: polisacáridos utilizables energéticamente digeribles y los polisacáridos no utilizables energéticamente, pues no son digeribles. Dentro de los polisacáridos utilizables y energéticamente digeribles encontramos al almidón. Este es muy común, lo encontramos en origen vegetal y está formado por muchas moléculas de glucosa unidas entre sí. Este es el hidrato de carbono más abundante en nuestra dieta, encontrándose en cereales, por ejemplo puede ser el pan, pastas, bollería, y se encuentra también en raíces y tubérculos. Ya como podemos ver, pues está presente en muchísimos alimentos que consumimos en la dieta habitual. Y otro es el glucógeno. Este es de origen animal y es las reservas que tienen los animales de carbohidratos. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en las ostras o en el mejillón, ya que son muy ricos en polisacáridos, aunque se puede perder un poco durante la cocción o el almacenamiento. Y ahora vamos a los lípidos. Bueno, los lípidos son componentes importantes de la composición del cuerpo. Estos, un 13% en el hombre y un 25% en la mujer. Son un conjunto amplio y heterogéneo de compuestos que presentan una característica común: su porción hidrofóbica, que les hace ser insolubles en agua, pero
son solubles en disolventes orgánicos, como en el éter o en el cloroformo. Dentro de los lípidos más abundantes son las grasas. Aunque sea incorrectamente, suele usarse ese término para definir a los lípidos. Algunas características de los lípidos es que en el cuerpo debemos encontrar distintos tipos. La grasa, los trigliceroles, los fosfolípidos, esteroides, y aquí podemos encontrar también. Y los lípidos tienen varias funciones importantes. Por ejemplo, los fosfolípidos y el colesterol contribuyen a la formación de membranas celulares. Aportan ácidos grasos esenciales, en el caso, por ejemplo, del ácido linoleico. Y, por ejemplo, también almacenamiento del tejido adiposo. Van a ser un importante suministro de energía. Los trigliceroles o grasas constituyen una fuente importante de energía, dado que su oxidación rinde 9 kilocalorías por gramo y pueden ser oxidados por mayor parte de tejidos del organismo. Y también su ingestión y metabolismo nos permite que las proteínas ingeridas en la dieta se destinen a la síntesis proteica y no a la producción de energía, ya que pues nos están aportando energía también los lípidos. También son un vehículo para la entrada de vitaminas liposolubles. El colesterol es el precursor de compuestos de gran trascendencia biológica. Pueden ser las sales biliares, que van a interferir en procesos de asimilación de grasas. También contribuyen a la sensación de saciedad que se produce después de la ingestión de alimentos que contengan lípidos. Y bueno, estos también van a tener un efecto organoléptico, ya que las grasas en nuestra dieta son responsables de la mejora del gusto o del aroma por los alimentos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las proteínas y los aminoácidos. Las proteínas constituyen una parte importante de nuestra ingesta alimenticia y de nuestra composición corporal. Aquí, pues el 17% en los hombres y el 13% en las mujeres. Aunque esta proporción pues puede ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Y se puede ver afectada por diferentes situaciones como puede ser la obesidad, el ejercicio físico, etc. Bueno, las proteínas son macromoléculas cuyas secuencias se compone de diferentes aminoácidos, como acabamos de ver, que van unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Su complejidad se evidencia si consideramos que una proteína relativamente pequeña, compuesta de 500 unidades de aminoácidos, va a poseer más de 10.000 átomos que van a dar lugar a una inmensidad de posibles estructuras tridimensionales, de las cuales normalmente solo una biológicamente va a ser activa. Las proteínas van a tener distintas funciones y, bueno, desempeñan un número importantísimo de funciones en nuestro organismo. Y de ahí es la necesidad de que se utilicen como reserva energética únicamente en los casos necesarios. Hay distintas funciones, como puede ser la reserva energética, que ya les mencioné. Hay funciones estructurales, como las estructuras corporales, cromosómicas, enzimáticas. Las hormonales, como la insulina y el glucagón. Las transportadoras, contráctiles, de factores tróficos y receptora. Y bueno, bien, ahora con la digestión y el metabolismo de las proteínas. Este va a empezar en el estómago, donde van a ser hidrolizadas y donde los aminoácidos constituyentes van a hidrolizarse por las enzimas, como la pepsina. Luego este va a continuar en el duodeno, donde van a actuar enzimas proteolíticas de origen intestinal o pancreático, como la elastasa, tripsina, quimotripsina, carboxipedasas, aminopeptidasas, etc. Y bueno, de este modo aproximadamente el 90 al 95% de proteínas ingeridas van a ser hidrolizadas en el sistema digestivo.
hasta que podamos obtener aminoácidos libres. Estos a su vez son absorbidos en el intestino y van a pasar a la sangre, pues para digerirse a distintos destinos metabólicos. En estas células, pues, ¿qué va a pasar? Los aminoácidos procedentes de la digestión de las proteínas o de la dieta, de la ruptura interior celular de nuestras proteínas corporales, van a tener varias posibilidades. Y utilizarse o construir propias proteínas celulares. También se pueden catabolizar totalmente, produciendo energía por ATP y calor, siendo sus productos finales agua o dióxido de carbono y urea, que en la forma biológica de eliminar biológicamente la orina y el nitrógeno de los aminoácidos. O también puede ser una transformación total o parcial, como ya hemos visto anteriormente en otros compuestos. Y bueno, pues eso sería todo acerca de alimentación y metabolismo, un poquito sobre los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y cómo es su función en el metabolismo. Bueno, eso sería todo. Aquí ya vimos un poquito más sobre la alimentación, la nutrición, biomoléculas, bioelementos. Y bueno, dentro de esto, los carbohidratos, lípidos, proteínas, que son muy importantes dentro de una dieta habitual.